Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy estaremos viendo una partida disputada por un gran jugador, Karpov Anatoly, en la Olimpiada, ¿sí? Jugada contra Lajos Portish. Ambos fueron grandes rivales en el mundo del ajedrez, y en esta partida Karpov es el que conduce las piezas blancas y en este caso Portish sería el que juega con las piezas negras. Podemos decir que la partida es muy interesante por las ideas que Karpov lleva adelante y con la cual logra vencer al gran jugador húngaro, al gran maestro conocido como la Enciclopedia Húngara. Disputó muchas partidas con Anatoly y esta es otra de las tantas interesantes que jugaron en aquellos momentos. Karpov comienza la partida con E4 y E5 es la jugada que responde Lajos Portish, tratando de entrar en estructuras de Ruy López. Caballo F3 es la jugada que hacen las blancas y las negras hacen caballo F6, quizás sorprendiendo a Anatoly porque el negro plantea una Petrov con ideas de jugar una posición equilibrada y de tablas, pero lejos estamos de eso conociendo el juego de Anatoly Karpov, ya que siempre fue un jugador luchador y de buscar la iniciativa y lograr la victoria, ya sea en pocas jugadas o en muchas. Karpov se come el peón de E5, lo cual pertenece a la teoría de la Petrov. Hay que comer, porque luego de D6 y caballo F3, las negras capturan en E4 y como vemos, el negro se empieza a hacer fuerte en la casilla E4 y luego de D4, la jugada natural para seguir dominando el centro y empezar a mirar la casilla E5, las negras continúan con D5 y llegamos a esta estructura muy interesante disputada en la Petrov, donde luego de estos pequeños cambios por parte de las blancas y las negras logran colocar un fuerte caballo en E4, que es la idea de la Petrov, justamente un caballo fuertemente defendido bloqueando la casilla E4 y haciéndose fuerte en la misma, mientras tanto que las blancas también poseen un E5 para meter un caballo, un peón en D que controla C5 y E5 y posibilidades de golpes y ataques al punto D5 con C4, ¿sí? De manera que ese peón, si es desviado de alguna manera, el caballo de E4 empieza a sufrir y ahí radica la lucha de esta línea justamente, en donde las blancas van a tratar de desequilibrar ese fuerte centro que las negras logran rápidamente para seguir avanzando con sus ideas. Pero veamos cómo transcurre la partida. Karpov decide jugar alfil de 3 porque esa jugada va unida al C4 y como dijimos tratar de desviar o volar el sostén de la casilla E4 y por eso caballo C6 es la jugada. El caballo es desarrollado no solo para mirar la casilla E5 sino también en mirar el punto D4, ¿sí? Y el roque, continuando con el desarrollo y terminando de sacar la torre del flanco del rey para llevarla a la columna E1, el negro continúa con alfil E7 y como vemos, las negras siguen sacando sus piezas en la posición. Y a simple vista, el negro está logrando un equilibrio en la posición central, pero lejos está de esa situación porque es sabido que el blanco tiene muchas formas de complicarle su existencia y torre E1 es una de aquellas jugadas que empieza a inquietar a las negras porque ya sabemos que el caballo en un momento tiene que ser defendido de varias maneras y no es fácil hacerlo, ya que podemos crear más debilidades en las casillas circundantes al rey o en la parte central. Por ejemplo,
Si jugáramos F5, que es una jugada, digamos, natural en la defensa, claramente G5 y E5 sobre todo pasan a ser casillas muy débiles, y ese peón muchas veces es necesario para jugar F6 y expulsar, cuando el rey negro está enrocado, el caballo que se suele citar en E5. Por eso, otra de las formas de jugar en este tipo de posiciones es jugar alfil F5, con lo cual cumplimos dos funciones muy importantes. Desarrollamos el alfil, lo llevamos a la diagonal B1 G6, con lo cual cumple su acción de anular el alfil de D3, y de paso defendemos el caballo de E4. Las blancas, viendo que las negras están tratando de hacerse lo más fuerte en la posición con respecto a su caballo de E4, continúan con la jugada temática en la posición que veníamos mencionando desde un principio, que es justamente dinamitar el sostén de la casilla E4 natural, que es el punto de D5, porque todos sabemos que los mejores sostenes de piezas centrales son los mismos peones justamente. Y en este momento se da una situación muy particular, que es la que veníamos mencionando, ya que las blancas están intentando con el peón C capturar el peón de D5, ¿sí? Con lo cual eliminaría el sostén natural de la casilla E4, y junto al alfil de D3 y sacando el caballo de B1 a C3, empezar a minar el caballo de E4, con la situación siguiente, que el caballo tendría que retirarse o ser cambiado por alguna pieza blanca, con lo cual si la pieza importante del sistema de las negras desaparece, las negras empiezan a estar en dificultades. Por eso es que, por este razonamiento y ante esa situación, caballo B4 es la jugada que eligen las negras, ya que si bien saben que las blancas posiblemente quieran comer con C el peón de D5, mataríamos previamente el alfil de D3 con el caballo de B4, nos quedaremos con la pareja de alfiles y quitaríamos una presión extra en la casilla de 4. Es por eso que ante esta situación Karpov decide hacer la jugada alfil F1, con lo cual la amenaza de C por D5 sigue vigente y el alfil se retira, y cuando el caballo sea echado de la casilla B4, en algún momento con una 3 posiblemente, o el caballo tenga que retirarse, el alfil de F1 puede tranquilamente volver a D3 y seguir presionando en dicha casilla, la casilla E4. Por eso, antes que nada, las negras se terminan enrocando, y como dijimos, A3 es la jugada, el caballo tiene que retirarse, y como la lógica lo indica, hay que comer el sostén del caballo de E4, por eso las blancas hacen C por D5, y a dama por D5, caballo C3, jugada complementaria al ataque del punto E4, sin contar que alfil D3 también podría venir en algún momento, y como la situación se hace insostenible, aparte de que la dama de D5 está siendo atacada, no queda más que capturar el caballo de C3, y luego de B por C3 llegamos a esta situación donde el primer paso en la lógica de las blancas ha tenido sus frutos. Han logrado remover el caballo de E4, tiene un centro movible de peones y posibilidades de meter un caballo en E5 y doblajes en la columna rey, con lo cual las blancas no solo han quitado las ventajas de las negras, sino que tienen muchos planes para empezar a avanzar en la posición. Por eso, como primera medida, las negras deciden jugar alfil G6, porque alfil G6 hace que el alfil se mantenga defendido en la columna G, ¿sí?, al retroceder, y también le permite contar más adelante con un F6, como dijimos, para evitar o luchar contra las entradas del caballo en E5. Por eso es la retirada del alfil, y las blancas, con lógica y razonamiento, lo cual caracterizaba a Anatoly, empiezan a avanzar su centro de peones en base a C4. Muy buena jugada, la dama tiene que retirarse a D7 para no descomunicar las torres, ya que dama de 8 sería un error, y ahora D5, la consecuencia de haber volado el sostén
de D5, que también bloqueaba la masa de peones centrales de las blancas y sostenía el caballo de E4. La consecuencia de haber eliminado ese fuerte peón, que no solo hacía de sostén sino de bloqueo, está permitiendo que las blancas comiencen a avanzar en la situación. Y como jugada intermedia, primero alfil F6, mirando la torre, cuya finalidad es si peón por caballo cambiar dama por dama, y después de la toma de alguna pieza en D1, alfil por A1 y perdiéramos calidad en la posición. Es por eso que Karpov hace una jugada muy interesante, que es la jugada torre A2. Admiración vamos a poner a esta jugada, no solo por el hecho de que sea una jugada que se escapa de la amenaza de un alfil, sino que todo esto estaba planificado, ya que luego de los avances en el centro del tablero, Karpov sabía que los alfiles iban a tratar de cubrir y cobrar fuerzas en la diagonal F6 y G6. Entonces, esta jugada la tenía prevista para cuando el caballo, por ejemplo, fuera a A5 y saliera de la amenaza del peón D, pudieran jugar alfil F4 como primera jugada, desarrollando el alfil, y a torre F E8, torre A E2, y de forma elegante la torre ha acudido a la columna, y si observamos dicha situación, el caballo de A5 ha quedado fuera de juego, tenemos peones centrales para avanzar, y la columna rey, si el negro no tiene cuidado, va a pasar a ser dominio pura y exclusivamente de las blancas. Por eso es muy interesante el tratamiento de Karpov contra esta Petrov, como ha volado el caballo de E4 y su sostén en D5 para empezar a avanzar en la posición. Las negras no encuentran otra jugada más que torre E a C8 para evitar los cambios de las torres, los cuales favorecerían a las ideas de las blancas, ya que a las blancas no les importa cambiar torres, porque cuanto más piezas cambien, más fácil va a ser avanzar los peones D y C, y es por eso que ahora caballo E5, esa casilla dijimos que en un momento era un punto fuerte para las blancas, y es el momento de tomarla en la posición. Como las negras no quieren largar su pareja de alfiles, antes de matar alfil por caballo y perder algo de ventaja de la poca que tienen, deciden jugar dama F5. Pero ahora el alfil está atacado y de nuevo alfil D2, el alfil se retira nuevamente y comienza la táctica a surgir en la posición, porque luego de caballo por C4, lo cual las negras creían que podían hacer, ¿sí? Resulta que surge la jugada que es muy fuerte, G4 en este momento, dos signos de admiración, porque la dama ha quedado copada y es por eso que ese peón no podría ser comido, justamente, y debido a esta situación es que las negras quedan en una situación complicada, y esta jugada G4 demuestra cómo estos jugadores dominan todos los sectores del tablero, porque si bien las acciones se dan en el centro y en el flanco de dama, el flanco de rey no estaba fuera de la vista de un jugador de la talla de Karpov, y mucho menos el tema de que la dama había quedado encerrada en dicha situación. Por eso, muy buena jugada G4, y hay que capturar el caballo de E5, y luego de G por F5, primero caballo F3 jaque, intermedia, pero rey G2, y luego de alfil H5 para amenazas de descubierto y esas cosas, dama A4, la dama sale de la amenaza del alfil de H5, toma posesión activa, mira la casilla E8, y como jugada intermedia, por lo tanto, hay que hacer, ante las amenazas de mate y entradas en séptima y en octava sobre todo, caballo H4 jaque, el rey se escapa mirando al caballo de H4, y alfil por E2, y las negras deben abandonar porque están con una dama de Venus, el caballo ha quedado fuera de juego en H4, y ganar esta partida es solo cuestión de técnica.
Una gran partida de Anatoly. Una gran partida de uno de los mejores y más grandes campeones del mundo de la historia del ajedrez.